Saludos amigos y hermanos, que la bendición del Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Con gozo les recibimos en este momento al iniciar este espacio, este programa, Más cerca estoy. Por la gracia de Dios, en este momento tendremos la oportunidad de estudiar un tema de esos temas inquietantes en la palabra, que dejan tantas preguntas con frecuencia. Y es por eso que se constituye un tema esencial para que también, siguiendo el ejemplo de Cristo y su orden, escudriñemos las Sagradas Escrituras. Estamos hablando acerca del profeta Balaam. Estaremos hablando acerca de ese enigmático profeta, tan extrañas algunas cosas que ocurren alrededor de su historia. Vemos allí preguntas que surgen cuando se ve el accionar de este profeta, como ¿fue realmente Balaam un profeta de Dios? Es una historia de un profeta cuya especialidad es maldecir, número uno. Número dos, en esta historia vemos también una burra que habla. Y además de eso encontramos también en la historia del profeta Balaam un hijo de Dios que muere en el bando contrario. Muchas son las cosas que podemos aprender de esta enseñanza que se encuentra especialmente en los capítulos 22, 23 y 24 de Números, donde nos vamos a concentrar en el estudio en esta hora. Oremos al Señor. Padre bendito que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos das de realizar en este momento el estudio de tu palabra. Pero gracias por antes darnos la oportunidad de presentarnos ante ti con estos pedidos, estos clamores, estas oraciones intercesoras en favor de amigos, hermanos, familias, situaciones diversas. Muchos son los que interceden y piden la oración por algunas otras personas, que conforme a la fe también de aquellos que claman, tú, Señor, realices ese milagro en su vida y que tú puedas responder cuanto antes de acuerdo a tu voluntad. Rogamos que también estés con nosotros en este día y que nos guíes en el estudio de tu palabra en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez por estar allí, amigos y hermanos, y participar de este estudio del profeta Balaam, el estudio sobre el profeta Balaam, donde queremos ver algunos aspectos y responder también algunas inquietudes que surgen, como si este realmente fue un profeta de Dios, un profeta de Jehová. La historia de este profeta tan singular que es llamado no para bendecir, sino para echar una maldición. Y queremos entonces, a la luz de la Sagrada Escritura, poder definitivamente dar respuesta a estos pedidos y a estas preguntas especialmente que surgen cuando se analiza este tipo de tema. Lo primero que tenemos que ver con relación a este profeta, si realmente fue un profeta de Dios, un profeta del Altísimo. Y con relación a eso encontramos en la Biblia algunos aspectos sumamente interesantes. Por ejemplo, la relación entre Balaam y Jehová Dios. ¿Cuál es la relación? ¿Cuándo se conocen? ¿A partir de cuándo interactúan y se conoce entonces Balaam como un profeta de Dios? Y eso podemos encontrarlo claramente expresado en las Escrituras, porque nos dice Números capítulo 24, versículos 1 al 9, y luego los versículos 17 al 19, que realmente el Espíritu de Jehová venía sobre él y él profetizaba. Así que era un profeta de Jehová. Mire lo que hizo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando el Espíritu de Jehová vino sobre él, según nos dice la Biblia, en Números capítulo 24, desde el versículo 1. Dice, cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, o sea, de practicar algún tipo de adivinación, sino que puso su rostro hacia el desierto, donde estaba allí el pueblo, y alzando sus ojos, dice el verso 2, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él, el Espíritu de Jehová vino sobre Balaam, y dijo, entonces tomó la parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, o sea, el vidente, el profeta, dijo el que oyó los dichos de Jehová, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero con los ojos abiertos, cuán hermosos son tus moradas, y le dice, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están escondidos, dice en el versículo 6, como arroyos están extendidas,
como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová y como cedros junto a las aguas allí en el Líbano. De sus muros destilan las aguas y de sus manos pues cae el torrente. Y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag y su reino será engrandecido. Dice en el versículo 8, Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará y lo que está echando es una bendición sobre él. Dice de nuevo el versículo 9, se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren, Israel, y malditos los que te maldijeren. Y el versículo 17 dice, lo veré, mas no ahora. Es algo reservado para el futuro. Lo miraré, mas no de cerca, a la distancia temporal. Pero saldrá estrella de Jacob. Y aquí está la profecía de Balaam sobre la estrella que luego los magos de Oriente siguieron porque habían estudiado la escritura. Eran astrólogos, mayormente practicantes de creencias paganas, sin embargo eran gente de corazón sincero. Habían leído que saldría una estrella de Jacob y por eso la estrella pudo guiarlo hasta Belén, el lugar donde nació Jesús. Esta era la profecía que ellos habían leído, de la cual dijeron, su estrella hemos visto. Así que miren cómo 1500 años antes del nacimiento de Cristo, el profeta Balaam, inspirado por el Espíritu Santo, habló sobre esa estrella de Jacob y dice, y se levantará cetro en Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Sed. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. Termina diciendo el verso 19, de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Así que notamos que efectivamente Balaam sí fue un profeta de Jehová, un profeta del Altísimo, que recibió visión en una forma interesante. Incluso cayó al suelo en medio de la visión, pero siguió con los ojos abiertos, mirando todo lo que estaba ocurriendo y comenzó a describir en tono profético todo lo que ocurrió aquí. De alguna manera, la forma en que recibió la visión el profeta Balaam es similar a cuando Juan recibe la visión en Apocalipsis, que como veremos también en Apocalipsis se habla acerca de Balaam de manera interesante. Así que la presencia de este profeta trasciende el tiempo por varios aspectos que inciden sobre la nación y el pueblo de Dios. Y a este Balaam, profeta, fue que Balac, rey de Moab, pues buscó para maldecir al pueblo. ¿Por qué? ¿Cuál fue la estrategia que estaba aquí siguiendo de manera tan inusual, tan característica el rey Balac? Bueno, Balac fue un rey sumamente inteligente. No actuó en forma común como los otros reyes que salieron a enfrentar a Israel y fueron derrotados. Así que este rey Balac, él miraba desde la cima de las montañas cuando Israel salió de Egipto, cómo Jehová peleó por ellos. Cómo Israel no tenía que levantar una mano. Si alguien le hacía frente, venía Jehová y trastornaba el campamento enemigo. Y entonces Balac dijo, yo no voy a correr la misma suerte. Aquí hay que cambiar de estrategia. Si yo voy, yo sé cómo pelear contra un ejército de hombres, pero enfrentar a un Dios invisible y con un poder que hasta el momento no se ve que tenga límites, no puedo. Así que noten cuán inteligente este rey enemigo, el rey de Moab, Balac, y él decidió usar otra estrategia. Dijo, tengo que buscar a alguien que sirva a ese Dios y que entonces se junte conmigo y yo hablarle para que él convenza a su Dios de que se aparte de Israel, de que no lo defienda. Y la mejor forma es logrando que esa persona maldiga al pueblo, que venga una maldición sobre el pueblo y que el Dios de ellos se aparte para que no lo defienda. Cuando se aparte de él, podré venir entonces y atacarlo. Esta era la estrategia. Por eso vemos que este rey definitivamente era un rey sumamente inteligente, pero no contaba posiblemente con la soberanía del Altísimo, con la omnisapiencia de él, que anticipó también todo esto. Y de esta manera, aunque Balac, rey de Moab, quiso que Balaam maldijera a Israel, solo pudo reconocer que el profeta no podía hacer otra cosa que no fuera también la voluntad de ese Dios que él temía enfrentarlo.
y tuvo que reconocer que no podía ni por medio de dádivas, ni por medio de dones, ni por medio de soborno, porque trató de sobornarlo y chantajearlo, pero aunque quería en su momento Balaam, porque tenía codicia, Balaam, este profeta, esa era su debilidad. Así que aunque era un profeta del Altísimo, realmente tenía una debilidad. Y una debilidad que hace que a él se le mencione en varios pasajes de la Escritura, como veremos. Pero entonces notamos que fue un incidente extraordinario en el que interviene Balaam y en el que, producto de que Balac lo busca por precio, lo contrata para maldecir al pueblo, aparecen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, Balaam le dijo a los mensajeros de Balac, según Números 22:18, yo no podría hacer nada, grande ni pequeño, dice en el versículo 18, sino justamente el mandamiento de Jehová el Señor. Note si realmente era un profeta de Dios. Él mismo admitió, no puedo hacer otra cosa sino lo que Jehová pusiere en mi boca. Desde el principio lo puso en claro. Por eso sabemos que Balaam realmente se había convertido a Jehová. Era un profeta de Jehová, Dios de Israel, y que lo adoraba también. No sabemos exactamente en qué etapa de su vida ocurrió ese encuentro de alguien que estaba acostumbrado a practicar la adivinación y que era famoso en toda la región, pero hubo una conversión. Y desde entonces era un profeta del Altísimo. No es extraño que este profeta aparezca fuera de los límites de Israel, porque no es ajeno a la Biblia que Dios de repente utilice para profetizar a una persona aunque esté fuera de su pueblo. Eso en el contexto del que estamos hablando, claramente hablando. Por ejemplo, mire lo que dice el segundo libro de las Crónicas, capítulo 25, versículo 21. Capítulo 35, verso 21. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 35, verso 21. Está hablando en el contexto de la parte final de la vida del rey Josías. Ese rey que realizó una reforma en Israel, un reavivamiento extraordinario, un hombre de Dios. Sin embargo, al final no pudo discernir esto, que Dios estaba realmente hablándole a través de alguien que no era parte del pueblo. Y miren lo que ocurrió. Dice en el verso 21, y Necao, Necao era uno de los reyes de Egipto, Necao le envió mensajeros a Josías diciendo, ¿qué tengo yo contigo? Porque Josías se levantó para pelear contra Faraón Necao. Y entonces él le envió mensajeros diciendo, pero yo no tengo nada contra ti. Note, una actitud extraña. Aquí el rey de Israel es que está buscando problemas, está buscando pleito, guerra contra Faraón Necao, y el rey de Egipto, Faraón, le envía este mensaje a través de mensajeros que le dicen, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no tengo contra ti nada, no vengo contra ti hoy. Es porque había salido para una campaña militar, pero no tenía en su objetivo, en su agenda, pasar por Judá ni atacarle. Así que le sigue diciendo ahí en el versículo 21, sino que contra la casa realmente que voy a hacer la guerra, no es contra ti. Y Dios me ha dicho que me apresure, así que voy a cumplir esa misión. Deja de oponerte a Dios. Oiga, el faraón le está diciendo a Josías, rey de Judá, deja de oponerte a Dios, que ahora Dios está conmigo en este momento, no sea que Él te destruya. Pero Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle guerra. No se llevó del consejo y no atendió a las palabras de Faraón Necao, que eran realmente de boca de Jehová, dice la Biblia. Estoy ahora en el versículo 22 del capítulo 35 del libro segundo de las Crónicas. Eran palabras por boca de Jehová las que estaba diciendo realmente Faraón Necao, y vino a darle batalla en el campo de Megido. Ese campo del que sale luego la batalla del Armagedón y todo lo demás. Allí fue a darle batalla. Y los flecheros, dice el verso 23, tiraron contra el rey Josías, ya que él fue a hacerle guerra, no tuvieron otra alternativa, y entonces fue herido. Y dijo el rey a su siervo, sáquenme de aquí, corran, porque estoy gravemente herido. Fue un acto realmente de terquedad de este rey que se había caracterizado por ser tan consagrado a Dios, y que el final de sus días fue de esta manera triste. No hablamos de que se haya perdido ni nada por el estilo, pero que encontró la muerte en una misión que no debió realmente entrar.
Así que vemos que no era algo extraño, sobre todo en el contexto del Antiguo Testamento, que en algunos momentos Dios eligiera algunas personas para también profetizar a través de ellos, aunque estuvieran fuera de los límites de Israel. Pero encontramos también entre las prácticas que realiza Balaam una mezcla de buscar la visión de Jehová, pero también mezcla algunos ritos paganos. Usa el agüero, trata de practicar la adivinación y mezclar algo de hechicería con esto, que es lo que le llama agüero, también la Biblia. Y existen otros detalles que realmente nos dicen que Balaam tenía conocimiento de esos agüeros, que en su vida, antes de entregarse al Señor, antes de ser reconocido como profeta del Altísimo, no sabemos cuántos años antes, pues había practicado de esta manera la adivinación, y por eso estaba tratando de mezclar ahora, porque sabía que por medio de Jehová no vendría maldición para el pueblo, y estaba por eso tratando de mezclar una cosa con la otra. Hay personas que saben que de parte de Dios hay ciertos planes que han elaborado que no van a tener la aprobación de Dios, que Dios no va a abrir la puerta. Y entonces tratan de hacer una mezcla. Conocen de Dios, conocen de la verdad, pero dicen, pero hay que ayudar a Dios, dicen. Y sabe, ese ayudar a Dios es sumamente peligroso, porque casi siempre se utilizan métodos, medios y elementos que Dios no aprueba. Y era el caso que estaba practicando aquí Balaam también. Es muy interesante algo que ocurrió en el año 1967, cuando se hizo un hallazgo arqueológico sumamente interesante en una excavación de arqueología que se llevó a cabo en Tel Deir, como se le llama, al este del Valle del Jordán, en Palestina, allí en Israel. Y se encontró un yeso enterrado. Encontraron estos arqueólogos un yeso con la inscripción que databa de más de 15 siglos antes de Cristo, y en la inscripción allí se menciona a Balaam, hijo de Beor, el mismo de la Biblia, Balaam, hijo de Beor, y le llama en esa inscripción, en ese yeso, descubierto por los arqueólogos, repito, en 1967, le llama allí a Balaam un vidente de los dioses. Así que esto fue registrado efectivamente cuando él era un adivino, cuando él practicaba el agüero allí en toda esa región, y fue tan famoso que hoy la arqueología ha desenterrado en los últimos 60 años, como hemos visto, este gran hallazgo que contiene el nombre. Así que definitivamente estamos hablando de un personaje que existió, real, que tuvo influencia más allá de Israel, porque de hecho no era israelita, pero llegó a convertirse en profeta del Altísimo, posiblemente cuando alcanzó a ver desde las montañas de Moab todo lo que Dios estaba haciendo en el desierto con este pueblo. Tal vez allí vino la conversión de este profeta, pero que ahora estaba involucrado en una situación difícil, siendo contratado y habiendo aceptado el contrato del rey Balac, que lo contrató para maldecir al pueblo de Israel. Y la Biblia describe realmente que este profeta en algún momento era mayormente conocido como un adivino. Cuando los mensajeros de Balac vinieron a contratarlo, mire lo que dice la palabra en Números capítulo 22 en el versículo 7. Números 22, 17 dice: fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián como emisarios con las dádivas de adivinación en su mano. Había un precio el que iba a consultar un adivino. Y así que ellos llevaban las dádivas de la adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las palabras de Balac, llevándole ese presente de adivinación. Así que definitivamente este nombre que aparece con la inscripción en ese descubrimiento arqueológico se está refiriendo a este mismo Balaam del que estamos hablando. Y también vemos algunas cosas interesantes de los instrumentos de adivinación que también en un momento utilizó. Por lo menos en los dos primeros intentos. En Números 24, versículo 1, se declara que antes de él pronunciar el tercer oráculo, que él estaba recurriendo realmente a la hechicería, antes de pronunciar el tercer oráculo. Dice así, Números 24, 1. Cuando vio Balaam que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez, en busca de agüero. O sea, porque las dos primeras veces sí buscó mezclar la adivinación, un poco de esto con un poco del otro, sino que puso su rostro hacia el desierto. Eso en la tercera ocasión, porque definitivamente él llegó a subir a 3 montes. Dentro de la estrategia de Balac,
cuando vio que desde un monte no logró que Balaam maldijera al pueblo, lo llevó a 2 montes más. Fueron 3 montes en realidad. ¿Y qué representaban estos 3 montes a los que fue llevado Balaam para que maldijera al pueblo de Israel? Allí encontramos una lección sumamente interesante. El primer monte que se describe en el capítulo 22, desde el versículo 41, fue el monte Bamot Baal. Este monte Bamot Baal, desde allí se observaba todo el pueblo de Israel. Y desde allí se veía de manera especial los más cercanos del pueblo, los líderes del pueblo. Pero cuando el profeta Balaam, en vez de maldecir, bendice, el rey le dice, ven a otro lugar. Mire cómo dice así en el versículo 41. Ven a otro lugar desde donde no se vea todo el pueblo para que lo maldigas. O sea, él pensó que al ver al pueblo completo y sobre todo al ver a sus líderes en el orden y la unidad que mantenían, por eso no fue la maldición efectiva. Y le dice, ven a un lugar donde no se vea entero el pueblo. Él creyó que por verlo entero, por ver a sus líderes, en la unidad, fue impresionado. Por eso en Patriarcas y Profetas, página 422, comentando este episodio, dice que el profeta había tenido una opinión equivocada del pueblo de Dios por los comentarios que solo había oído. Él no conocía al pueblo de Israel en sí, pero había escuchado comentarios y tenía una falsa opinión del pueblo. Y al ver el orden, la unidad y la forma en que los líderes estaban allí colocados, eso le impresionó y no pudo maldecir al pueblo, sino que realmente pronunció una bendición sobre él. Así que el primer ataque del enemigo, y eso es lo que representa desde ese monte Bamot Baal, el primer ataque del enemigo contra el pueblo de Dios es contra la organización, contra la unidad de la organización y contra el liderazgo. Por eso desde ese monte se observaba la unidad, la perfección de la forma en que tenía el pueblo, el liderazgo como estaba colocado. Y hoy en día los planes de Satanás no han cambiado. Hoy en día también el primer ataque de Satanás es contra la organización, contra la unidad. Lo que le impresionó a Balaam, ver la unidad del pueblo, la distribución, la organización, cómo lo conducían sus líderes, esto le impresionó y no permitió la entrada de la maldición, sino que cayó una bendición. Como Satanás sabe que el pueblo de Dios organizado, que el pueblo de Dios unido, siguiendo a los líderes que Dios ha colocado allí, que va a obtener el pueblo bendición y prosperidad. Por eso el primer ataque de Satanás hoy en día también, a través de los Balaanes modernos, es atacar la dirección del pueblo, el liderazgo, la organización, la unidad. De hecho, para muchas personas que han estado intentando desacreditar al pueblo de Dios en esta época contemporánea, la palabra liderazgo, líderes, dirigentes, organización, son malas palabras para ellos, malas palabras, y caen pesadamente esas palabras: liderazgo, dirigentes, organización, estructura, todo eso. Y fue lo que le impresionó al profeta y por lo que no pudo maldecirlo. Nunca se le olvide esa gran lección que aprendemos aquí del primer monte donde subió Balaam para intentar maldecir al pueblo, el monte llamado Bamot Baal, como dice en el capítulo 22, y desde allí no pudo maldecirlo. Así que mientras hay orden, mientras hay unidad, mientras hay organización, Satanás no puede entrar. Hacer lo que no se debe y decir lo que no es adecuado es lo que con frecuencia causa división y separación. El león, por ejemplo, cuando va a atacar a un grupo de presas, ya sean antílopes, tal vez también búfalos, ovejas, cuando intenta atacar una manada, ¿sabe lo que hace el león? Ruge. ¿Sabe para qué ruge? Para tratar de ver cómo se dispersan. Y cuando una toma por allá, otra por acá y otra por otro lado, va detrás de su presa que está sola. Porque no puede atacarlo mientras están unidos. El león, oye, estamos hablando del león, y no puede atacar mientras se mantiene unida. Esa manada, ese rebaño, no puede atacarlo. Así que él trata de hacer algo para distraer y que alguien se aparte, de dividir al rebaño. Y el diablo, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, pero anda allá afuera, anda alrededor, dice la Biblia. O sea, no puede atacar internamente a menos que alguien salga, a menos que se produzca división. Y esto es lo que no pudo con Israel al ver la unidad, la estructura y la tremenda organización que tenía.
bajo el liderazgo que Dios había impuesto. Pero veamos entonces el segundo monte, donde es llevado. Recuerde que fueron 3 intentos, y ahora en el segundo monte, allí solo se sitúa para ver parte del pueblo, como le había dicho Balac, y es el Valle Sofín. El Valle Sofín, al cual hace también alusión allí la Biblia, el Valle Sofín es el monte Nebo, es el que se encuentra en el Valle Sofín, el monte Nebo, y a esa cumbre del monte Nebo fue llevado. Recuerde que en ese monte Nebo fue donde Moisés fue llevado para morir. Dios le dijo, sube al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, y allí vas a morir. Sube allá. Así que en ese monte Moisés subió para oír las últimas indicaciones del Señor, para ver todo lo que Dios le iba a mostrar sobre el futuro también. Y la característica principal de Moisés nos dice lo que representa ese monte donde Moisés murió. ¿Por qué? Recuerda que Moisés murió allí de 120 años y que la vida de Moisés se divide en 40, 40 y 40. Los primeros 40 años fue donde Dios lo preparó. Dios realmente lo estaba preparando, recibiendo instrucciones de una manera particular. Los segundos 40 años, desde los 40 al 80, cuando Dios lo llama en el desierto, donde estaba cuidando las ovejas de su suegro Jetro, allí Dios lo llama y lo espera durante esos 40 años para que ahora él vaya a cumplir la misión. Dios lo espera. Primeramente lo prepara, luego lo espera, y en los últimos 40 años vemos a Moisés cumpliendo la misión. Lo primero es preparación, luego la espera, necesaria la espera. Recuerde que por Moisés desesperarse mató un egipcio y producto de eso tuvo que salir huyendo. Así que lo primero que Dios quiere contigo es prepararte, y Dios prepara a su pueblo. Luego el pueblo tiene que esperar en Jehová. Mire cuántas veces dice la Biblia, sobre todo el salmista dice, espera en Jehová. Sí, espera en Él. En un tiempo donde todo ahora se tiene una cultura de la rapidez, hasta la comida rápida, servicio express, la gente no quiere esperar, pero espera en Jehová. Confía en Él, espera en Jehová. Así que Él te prepara, pero desea que tú esperes. Y es lo que efectivamente prueba tu fe, esperar, y luego viene el cumplimiento de la misión. De esta forma se dividió la vida de Moisés. Al llegar al monte Nebo, allí Dios le mostró a Moisés todo, absolutamente todo lo que haría con el pueblo en la tierra de Canaán. Y Moisés estuvo dispuesto finalmente a aceptar la voluntad de Dios, aunque parecía muy estricta la medida, pero inmediatamente, tan pronto él aceptó que se cumpliera la voluntad de Dios y se recostó allí y durmió, él fue resucitado por el Señor y llevado a la patria celestial. Un privilegio que solo Moisés lo tuvo en esa ocasión y que lo convertiría en un tipo también de Cristo, luego de ser libertador de su pueblo, estar dispuesto a morir por el pueblo y ser resucitado. Esas características lo hacen de alguna manera equiparar al Mesías, y por eso aún los redimidos son los que podrán entonar, los que viven en el tiempo del fin, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Mire cómo son inseparables en lo que tienen que ver con el plan de salvación. Así, de alguna manera, vemos que Moisés tuvo que ser probada su fe antes de concluir su historia allí, y el enemigo también hoy intenta distorsionar el carácter de Dios, la imagen de Dios, cuando tú pasas por pruebas. Cuando Dios te hace pasar por pruebas como la que pasó Moisés, Satanás trata de que tú pierdas el concepto y la idea real de Dios. Pero a Dios, recuerda esto, Moisés no podía entender por qué Dios lo estaba poniendo a dormir. Recién después que resucitó entendió el plan mayor de Dios. Y a Dios no lo podemos juzgar, amigos y hermanos. A Dios no se le puede juzgar por medio de lo que no entendemos. Y hay gente que cuando no entiende algo dice, no, yo no voy a seguir porque yo no entiendo esto, no entiendo aquello. Pero ¿y cómo juzgar a Dios por lo que no entendemos? Cuando el mismo Señor nos ha dicho que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para que temamos a Dios y le sirvamos. Ahora, el tercer monte donde fue llevado Balaam para intentar maldecir al pueblo fue el monte o la cumbre de Peor, como dice la Biblia. El monte o la cumbre de Peor. Desde allí se observaba el desierto. Y el desierto por sí solo representa muerte. Eso representa el desierto. Y en ese monte había un templo de Baal, nada más y nada menos. En el monte o en la cumbre de Peor había un monte y un templo dedicado a Baal. Así que la tercera estrategia que utilizó Balac, que utilizó el enemigo, era cambiar de Dios.
que se pusiera la atención en otro que no fuera Dios. Y es una estrategia que también hoy el enemigo utiliza. Que tu tiempo, que tu energía, que tu atención se concentre en algo que no es Dios. Ya sea algo material, algo que has idealizado, otra persona, pero que tus más caras energías no se dediquen a Dios. Y esta fue la estrategia que trató de utilizar con Balaam. Y encontramos que cuando Dios llama, o cuando llama Balac a Balaam para que maldiga al pueblo, y Dios le dice a Balaam que no debe ir, encontramos que Balaam insiste. Dice que yo quiero ir. No, noten ahora, porque usted va a ver que en la Biblia, y ahora en el caso de Balaam aprendemos esa lección, hay oraciones que Dios contesta que él no quería contestarla. ¿Por qué? Porque Dios respeta la individualidad, el libre albedrío. Dios no obliga a la persona. Si alguien finalmente quiere irse por camino de perdición, Dios no le va a hacer un obstáculo. Dios tratará de convencerlo. Por amor intentará usar a esta persona para que no vaya por ese camino. Pero al final Dios respeta hasta la decisión de perderse de una persona. Él le dijo que no fuera. Le dijo que no le convenía, pero él insistió, yo quiero ir. Es que me dijeron esto, lo otro, y está bien, ve. Y cuando iba en el camino, ustedes saben lo que ocurrió. Se le apareció el ángel de Jehová con la espada para matarlo. Y es el momento cuando ahora interviene una criatura inferior, la burra de Balaam, que no quiere dar un paso hacia adelante, se resiste, porque la burra estaba mirando algo que Balaam no podía ver. ¿Qué estamos diciendo? Que en su codicia, en su terquedad, Balaam estaba tan ciego que no podía ver lo que podía ver una burra. Noten bien, prácticamente tenía mayor discernimiento en ese momento la burra de Balaam que el propio Balaam. Y él comenzó a herir al animal, comenzó a herirla, producto de que ella no quería continuar. Y cuando la hería al principio, ¿sabe lo que hizo la burra? Dice que se fue contra el costado. Había una cerca allí, se fue contra la cerca y le aprisionó el pie allí para que entendiera que era una emergencia. Y entonces ahí fue que le hirió grandemente. Y fue el momento cuando entonces el Señor a través del ángel le abrió la boca al asna de Balaam y le habló a Balaam. Y cuando el ángel hace este acto sobrenatural de hablarle a través del asna a Balaam, note lo interesante, que en la Biblia solo aparecen dos animales que hablan. La serpiente allá en el Edén y ahora la burra de Balaam. ¿Cuál es el común denominador? Que en ambos casos está la presencia de un ser invisible, sobrenatural. En el Edén era Lucifer, el diablo, pero ahora es el ángel, un ángel de parte de Jehová. Note que en ambos casos, así que no está describiendo de que los animales pueden hablar, no está hablando de que está ocurriendo algo sobrenatural por la presencia de un ser invisible allí y que a quien están mirando los humanos que intervienen en estas historias es al animal. Pero mire qué interesante, ¿sabe lo que hizo Balaam cuando le habló la burra? Se puso a discutir con la burra. O sea, ¿qué haría usted si hoy en día usted va montado de repente en un caballo o en un asno y de repente el animal le habla? Si le quedan fuerzas después del susto, usted va a correr. Pero Balaam lo que se puso fue a discutir. Estaba tan enceguecido por la terquedad, la codicia de ir para ganar lo que le habían prometido, de ver si podía maldecir al pueblo, de ir aunque Dios le dijo no vayas, que se puso a discutir realmente con la burra. Y fue allí entonces donde Dios tuvo que abrirle los ojos al profeta y que viera al ángel que estaba con la espada lista para matarlo. ¿Y sabe a quién le debía la vida? A la burra, a la que él estaba hiriendo, maltratando. Sí, le debía realmente la vida en ese instante, en ese momento. Así que habrán momentos, amigos y hermanos, donde tú persistirás, donde posiblemente yo intente persistir en un camino que Dios me ha dicho que no vaya. ¿Cuántas veces leemos en la Biblia que Dios nos dice esto no le conviene a un cristiano? No le conviene este tipo de unión, no le conviene este tipo de negocio, no le conviene este tipo de decisión. Pero hay personas que dicen lo siguiente, la Biblia dice, pero yo creo. La Biblia dice, pero yo creo. Dios dice y el hombre piensa. ¿Y será que el hombre puede pensar mejor que Dios? ¿Será que realmente puede ver algo que Dios no logró ver?
¿Será que la revelación está anticuada y ahora modernamente se pueden ver cosas y alternativas que Dios no vio? Sería no creer en Dios, no creer en el Dios omnisapiente, todopoderoso que tenemos. Así que cuando usted hace eso, ¿sabe lo que va a ocurrir? Sobre todo cuando usted se atreve a orar, que fue lo que hizo Balaam. Decirle, Señor, yo quiero ir, que no vaya, pero yo quiero ir. Está bien, ve. Así que cuidado cuando persistes en orar por algo que Dios te dijo que no te conviene. Si Dios te dijo que no, que ese tipo de unión no conviene, lo leíste en la Biblia, y tú persistes en esa unión, hay un momento que Dios te va a decir, pues sigue. Y ¿sabes lo que hasta vas a decir? Vas a decir, mira, yo le pedí a Dios una señal y me dijo que sí. Claro, Él te va a decir que sí. Para que te encuentre con el ángel de la muerte en el camino. Y posiblemente no irás sobre una burra que detenga tu muerte, que impida que el ángel te mate, ¿sabe? Así que cuando Dios ha dicho algo claro en su palabra, hermano y amigo, no persistas en ir en contra de la voluntad de Dios. Dios ha dicho que hay negocios que no son para los creyentes, no son para los cristianos. ¿Por qué persistir? Y alguien me dice, yo sé que la Biblia dice, pero yo he estado hablando con Dios, como Balaam, y entonces él y yo, y él como que quiere, él como que me dio permiso a mí, o sea, como que él le prohibió a todo el mundo, pero a mí me dio permiso, porque yo soy el mayor, el más que todos los demás. Entonces, es importante que nosotros aprendamos de esta lección de Balaam. ¿Sabe cuál es el final de Balaam? El final de Balaam es que muere, y muere en el pueblo de Moab, en un momento porque no todo se detuvo allí, como no logró la maldición sobre el pueblo, y el cheque no se lo firmaron, porque el cheque se lo iban a firmar cuando él completara aquello para lo que fue contratado. Un día, sentado en la azotea de su casa, ¿sabe la idea brillante que se le ocurrió a Balaam? Dijo, oh, pero yo no pude maldecir al pueblo, pero hay una forma que la maldición viene sobre ellos automáticamente, y es si ellos pecan. Así que mire la idea que le inspiró el diablo. Si a un profeta de repente lo inspiró el diablo, porque se apartó de Jehová, persistió en su camino, le dio cabida al diablo en su mente, y mire lo que le inspiró. Dijo, oh, pero sí, si las mujeres, mire lo que pensó, usar las mujeres de Moab, las moabitas, por eso se utiliza esa expresión modernamente cuando se habla acerca de quienes intentan sonsacar o quienes se dejan sonsacar por mujeres mundanas. Se le llama moabitas, hablando en términos así figurados. Él dijo, si las mujeres de aquí van y comienzan a invitar a los israelitas, vengan tenemos una actividad, tenemos una kermés, tenemos una fiesta, tenemos un pasadía. Tenemos una venta de comida allá en el parque, vengan, tenemos un concierto, yo sé que no es un concierto de ustedes, de su iglesia, pero vengan. Y lo invitaron a un concierto, a una fiesta, donde allí, según ellos, se estaban gozando y comenzaron a danzar y a bailar con estas mujeres moabitas, y de allí ellas lo sedujeron y lo llevaron finalmente a fornicar al pueblo. Tan pronto fornicaron, ¿qué ocurrió? Vino la maldición sobre el pueblo. O sea, lo que no logró hacer Balaam con el intento comisionado y pagado por Balac de que fuera a maldecir al pueblo desde los 3 montes que vimos, logró hacerlo con una estrategia maquiavélica, una estrategia malvada, diciéndole que enviara mujeres que lo sonsacaran. Y esto trajo la maldición del pueblo, pero no se quedó todo allí. ¿Sabe lo que hizo Jehová el Señor? Le dijo, ahora sí, tienen que ir donde los moabitas y tienen que destruirlo, tienen que atacarlo. Y el Señor fue para impedir de alguna manera que siguieran cayendo del pueblo, porque murieron muchos murieron, y algunos actuaron de manera desvergonzada. Estaban todos gritando por la maldición que vendría. ¿Y sabe lo que hizo uno? Fue uno y buscó una mujer ante la vista de todo, y vino y entró a su tienda. Y sabe, el Señor se indignó, y vino uno de los hijos de Aarón con su espada y fue y allí mismo lo dejó, en la misma, con una sola estocada, porque estaban juntos allí en la tienda de campaña en el desierto. Porque hay personas que aún mirando el desagrado de Dios hacia ciertas cosas, actúan de manera desvergonzada, descarada. Están mirando lo que está ocurriendo, qué está sufriendo el pueblo de Dios producto de los pecados de cierto, y ellos van a hacer lo mismo. Y Dios entonces decide dar un ejemplo, y Dios mandó atacar al pueblo de Moab, e Israel peleó contra Moab. Luego dedique tiempo y lea esa historia en detalle para que usted vea. Y allí entre los que murieron, dice la Biblia,
estaba el profeta Balaam, hijo de Beor. Así murió quien fue un profeta de Jehová, murió finalmente del bando enemigo, murió entre los enemigos de Jehová. Y por eso en el libro del Apocalipsis se hace un consejo de que no acepten la doctrina de Balaam, que enseña a sacrificar a los ídolos, que de alguna manera se vende, como ocurre y ocurrió con gran parte de la cristiandad en ese momento histórico que representa Balaam, donde por prebenda se unió al Estado parte de la cristiandad, y hasta el día de hoy es un movimiento que siempre atenta contra la verdad de Dios. Y por eso en Judas, esa cartita que está justo antes del Apocalipsis, se habla acerca del pecado de Balaam, que consiste en la codicia, consiste en aquello que lleva a la persona de alguna manera a ser arrastrado hacia la perdición, detrás del amor a la riqueza, detrás del amor a lo material, y le busca con frecuencia algún tipo de estrategia en su mente. El enemigo le pone ideas a los que están en el camino de Balaam, que persisten en ir en contra de lo que Dios ya reveló, bajo cualquier pretexto, bajo cualquier excusa. Satanás le pone una idea brillante, ya sea que le surja en su mente de repente o que le mande la idea a través de alguien, que le diga, pero mire, está bien, yo he pensado, tú como cristiano es verdad, no puedes hacer esto, pero sí lo puedes hacer de esta manera. O sea, se lo disfrazan, se lo llevan camuflajeado, le dice, mira, si tú lo haces de esta manera, nadie se va a dar cuenta que es ese tipo de negocio que tú estás haciendo. Ojo con eso, amigos y hermanos, si tú lo haces de esta manera, pero mire, está bien que Dios te dijo que no hagas esta unión, que ese tipo de unión no te conviene, pero sí, ¿qué tal si tú le invitas? ¿Y qué tal si tú le llevas y le involucras y ya parece que es uno de ustedes, que ya es uno de ustedes? ¿Qué estrategia? Y que tú finalmente lo conviertas en parte también del pueblo, que lo conviertas. Todo eso son estrategias balaánicas, estrategias satánicas, estrategias que finalmente traen la maldición sobre la persona en forma individual y sobre el pueblo en sentido general. Hoy tampoco ningún agüero puede contra el pueblo de Jehová. Ninguna maldición, ninguna hechicería puede contra uno de los hijos e hijas de Dios, a menos que el hijo o la hija de Dios o el pueblo de Dios se dé al pecado, se entregue al pecado, ceda de alguna manera a la maldición, entrando en terreno del enemigo, ya sea por ganancias como lo hizo Balaam, o ya sea por pecados carnales como lo hizo el pueblo y atrajo la maldición así por la idea brillante que le dio Balaam a Balac finalmente. Si tú buscas, vas a encontrar. No persistas en hacer lo que Dios te dijo que no hagas. No persistas en ir en ese camino, porque te va a aparecer una idea brillante en cualquier momento que parecerá ser tu salida. Da la espalda a la tentación que te está invitando a hacer lo que Dios te ha prohibido. Reprende al enemigo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y que finalmente el Señor te dé la victoria. Aparecerán muchos Balacs en el tiempo que nos resta en nuestro paso por esta vida. Nos ofrecerán muchas cosas, muchas, pero que ninguna de ellas tienda a hacer que nosotros rechacemos lo que dice la palabra de Jehová. No insistamos en lo que Dios dijo que no hagamos. No insistamos en ir a donde Dios dijo que no vayamos. No busquemos estrategia. Si no lo logramos por la forma correcta, de la manera legal, no intentemos una forma ilegal de hacerlo. ¿Cuánta gente, si no le han concedido un documento, una visa, una residencia por la forma legal, dice, no, pero allí la venden, allí pueden hacer un arreglo y pueden hacerte la facilidad? Cuando Dios no quiere algo, no intentes ayudar a Dios, no intentes hacerlo de otra manera, porque Dios te va a dar libertad, lo vas a lograr, pero detrás de eso vendrá finalmente el ángel con la espada. No lo olvides. Y si Dios te ha dado el mensaje, lo ha dado porque quiere salvarte y porque quiere darte perdón, salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude a no terminar como Balaam, que finalmente murió siendo asesinado con los enemigos del pueblo de Dios. Murió perdido, murió en perdición, y es símbolo de personas que logran tener tantos privilegios en el pueblo de Dios, que logran tener tantas oportunidades, pero que caen de lo alto. Hay personas así.
han logrado ciertos privilegios grandes en el pueblo de Dios y su caída, como han logrado elevarse tanto, su caída es estrepitosa. ¿Sabe que la caída, mientras más alto se cae, es más el efecto lamentable, son mayores los traumas y hay personas así? Mientras más elevada sea tu posición, mientras más oportunidad de Dios te ha dado de avanzar, de prosperar y conocer en sus caminos, mientras más bendiciones Dios te ha otorgado, cuídate más de la tentación a la que sucumbió el profeta Balaam. Cuídate de los que vienen haciéndote ofertas, de los que vienen sugiriéndote ciertas cosas, disfrazándote algo que tú siempre has sabido que es indebido, que es malo, solo que ahora te lo están presentando de una forma tan atractiva que parece ser buena, que parece que podrías salir ileso o ilesa. Reprende todo lo que no esté de acuerdo con la voluntad del Altísimo y Dios te dará la victoria y sobre todo impedirás que la maldición caiga sobre el pueblo. Recuerda que Dios está de tu lado, que Dios apuesta, sí, apuesta a ti, a que tú lograrás la victoria sobre el enemigo. No defraudes a Dios, sino haz como Job, que se mantuvo de parte del Altísimo en medio de las pruebas, en medio de las vicisitudes. Que Dios te dé su bendición en esta hora. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre por siempre. Gracias, Señor, por tu palabra y por la luz que nos has dado y los consejos inspirados. Gracias por este listado de oración que podemos presentar ante ti. Recíbelo, Señor. Responde cada oración. Responde, Señor, solucionando cada situación, haciendo el milagro en las vidas que están esperando en ti en este día y en esta hora. Gracias, Señor, porque tu voluntad se impondrá allí y tú le darás el gozo de agradecerte por ver la respuesta a su pedido. Cuida también de cada amigo y hermano que se ha conectado, de las familias y hogares que representan. Dales un día de preparación en victoria. Si hay alguna urgencia en su vida, alguna necesidad que necesita suplirse antes de que se ponga el sol, que así ocurra, que tu mano intervenga de manera poderosa y milagrosa y que de algún lugar llegue respiro y liberación para esa persona. Danos, Señor, la oportunidad de encontrarnos nueva vez también el próximo lunes al mediodía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te siga bendiciendo.